Que Dios les bendiga a todos. Estamos hoy en Hechos capítulo 14. La última vez estábamos en Hechos capítulo 13 y vimos que el apóstol Pablo y Bernabé fueron perseguidos en Antioquía de Pisidia y por eso tenían que salir. Y ahora vamos lo que pasa en Hechos capítulo 14. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos. Y era tal la convicción con que hablaban, que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Dice en versículo 1 que era tal la convicción con que hablaban, que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Así que también deberíamos nosotros pedir la sabiduría de Dios, cómo predicar la palabra de Dios, que siempre estemos llenos con el Espíritu Santo y que tenemos palabras de amor y de convicción para que la gente creyera en Jesucristo. Y dice, una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Gracias a Dios. Continuamos. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. Ahora pasa lo mismo como en Antioquía de Pisidia, lo que pasaba en capítulo 13. Los judíos que no creían perseguían a los apóstoles. Dice, dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. Ellos tenían mucha valentía, porque a pesar de esa persecución, dice la palabra de Dios, que se quedaron allí mucho tiempo en Iconio, y sin temor, confiados en el Señor por su bondad y misericordia, hablaban sobre el Señor Jesucristo. Continuamos, versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. La ciudad estaba dividida. Unos apoyaban a los apóstoles que predicaban a Jesucristo y los otros apoyaban a los judíos que no querían creer en la gracia de Dios en Jesucristo. Eso puede pasar cuando tú estás predicando la palabra de Dios en tu familia o en otra ciudad, que una parte está por el Señor Jesucristo y la otra parte está en contra. Continuamos, versículo 5. Entonces judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y de allí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el evangelio. Gloria a Dios. La gente en Iconio que no creía, quería hacer daños a los apóstoles y hasta apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y por eso huyeron, gracias a Dios. Y se fueron a Listra y Derbe y a todas las regiones cercanas y predicaban el evangelio. No tenían temor. Cuando vino persecución, huyeron, se fueron a otro lugar y continuaban con la obra de Dios. Predicaban el evangelio de Jesucristo. Continuaban. Ahora salieron de Iconio y en versículo 8 dice, en Listra había un hombre lisiado de nacimiento, no podía mover los pies, ni había caminado jamás. Estaba sentado escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Aquí tenemos un hombre que de nacimiento no podía mover los pies.
no había caminado jamás. Estaba sentado. Y él escuchó a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Pablo vio que este hombre, que no podía mover sus pies, tenía fe en ser sanado. ¿Qué pasa ahora? Versículo 10. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Gloria a Dios. Imagínate, este hombre de nacimiento no podía mover sus pies. Y Pablo vio esta fe que tuvo. Y Pablo dijo a este hombre: levántate y apóyate sobre tus pies. Y el hombre dio un salto. Imagínate, este hombre saltó por primera vez porque Jesús le ha sanado, gracias a Dios, y comenzó a caminar este hombre. Continuamos, versículo 11. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas, y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo y la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. Entonces lo que pasaba, esta gente en Listra pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses. O sea, pensaban que eran estos dioses a los que servían. Júpiter y Mercurio fue idolatría. Y hasta querían sacrificar animales para Bernabé y Pablo. Y Pablo y Bernabé dijeron: ¿qué hacen? Se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud, y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Somos solamente algunos hombres simples. Nosotros no somos nada. Solamente Jesús, el Dios de la vida, Él es el al que tienen que rendir la gloria. Así también, cuando tú eres un misionero, nunca puedes recibir la gloria para ti mismo. Cuando pasa un milagro como con este hombre que no podía mover sus pies, siempre hay que dar la gloria a Dios, porque Jesús es el que levantó este hombre que no podía mover sus pies. Ok, vamos a continuar. Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. La idolatría para nada sirve, es mala. Por eso, conviértete al Dios vivo, a Jesucristo. Continuamos, versículo 18. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, Bernabé y Pablo les dijeron: saben, antes Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, pero Dios también en este tiempo enseñó su gracia porque hizo la lluvia, hizo fructificar la tierra. Pero también cuando dijeron esto, sin embargo, fue casi imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Eso está muy mal.
porque solo hay que dar la gloria a Jesús. Continuamos. Esta gente de Listra no entendía bien, mucha gente no entendía. Pero en versículo 19 dice ahora, en ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pasaba algo muy malo. Imagínense, pasó un gran milagro. Este hombre que no podía mover sus pies tenía fe en Jesucristo y Pablo le dijo, levántate. Y este hombre se levantó, dio un salto, Jesús le sanó. Después esta gente de la ciudad quería sacrificar a Pedro y Bernabé, a Bernabé y Pablo. Pero Pablo y Bernabé les dijeron que no lo hicieran, que están mal. Y después pasa algo muy malo, porque ahora vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio. Los judíos de Antioquía y Iconio que ya perseguían a Pablo y Bernabé. Y ellos ahora vinieron a Listra para apedrear a Pablo. Y apedreaban a Pablo y pensaban que era muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Continuamos versículo 20. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, los discípulos estaban, la palabra de Dios dice que estaban alrededor de Pablo. En el versículo 20. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Me imagino que oraron mucho los discípulos que estaban rodeando a Pablo. Y también me imagino que lo protegieron y se levantó. También es un gran milagro porque una persona que, imagínate, que fue apedreada. Este hombre está muy lastimado. Pero al día siguiente, dice en versículo 20, al día siguiente, o sea, el día siguiente de la apedreación de Pablo, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar, gloria a Dios, aleluya. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Gracias a Dios. O sea, primeramente Pablo y Bernabé fueron a Antioquía. Aquí la gente no quisiera que predicaran. Se fueron a Iconía. Aquí querían apedrear a Pablo y Bernabé. Después de Iconía fueron a Listra. En Listra, después del milagro, hombres de Antioquía y de Iconía vinieron a Listra y apedreaban a Pablo. Y después, al día siguiente, Pablo vino a Derbe. Predicaba la palabra de Dios. Y después de Derbe, Pablo y Bernabé fueron otra vez a las ciudades anteriores, Listra, Iconio y Antioquía. ¡Qué valentía! Se regresaron a las ciudades donde había mucha persecución. Eso solo es posible con el Espíritu Santo de Dios. Continuamos, gracias a Dios. Versículo 22. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios. Aquí, querido hermano, querida hermana, también te quiero decir esto, versículo 22. Para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. No nos sorprendamos cuando pasan las tribulaciones, porque en versículo 22
Dijeron Pablo y Bernabé, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones, pero eso todo va a ser para la gloria de Dios. Y en versículo 23 dice que Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Eso también es importante. Iglesias cristianas necesitan ancianos que están cuidando a la iglesia. Bernabé y Saulo tenían que regresar, tenían que predicar la palabra en otras ciudades, pero los ancianos se quedaban en estas iglesias y cuidaban de las ovejas de los hermanos. Y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso también es importante. Cuando se nombran ancianos, hay que orar y ayunar y encomendarlos al Señor porque hacen un trabajo que es muy importante. Los ancianos tienen una responsabilidad muy grande porque cuidan las ovejas que fueron comprados por la sangre preciosa por el Señor Jesucristo. Son las ovejas del Señor Jesús y los ancianos tienen que cuidarlos. Continuamos, versículo 24. Luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia, después predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalia. De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Gloria a Dios. Ahora regresaron Bernabé y Pablo a Antioquía. Antioquía, no de Pisidia, sino Antioquía, donde comenzó la misión. Antioquía en Hechos capítulo 13, versículo 1, Antioquía de Hechos capítulo 13, versículo 1, donde dijo el Espíritu Santo que apártenme para mí a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he encomendado que hicieran. Gloria a Dios. Y ahora regresaron, han hecho la obra, han cumplido la obra. Eso también me alegra mucho en el Espíritu Santo, que dice en el versículo 26, para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Habían cumplido su misión. La primera misión fue el primer viaje de Bernabé y Saulo, y han cumplido esta misión, gracias a Dios. Los últimos dos versículos, 27 y 28, dice: cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Aleluya. Me encanta mucho porque la iglesia de Antioquía, que estaba en Israel, esta iglesia, de allí empezó la misión, y esta iglesia seguramente oró mucho por los misioneros, por Pablo y Bernabé, por los discípulos que hicieron la obra de Dios. Y ahora, cuando regresaron Bernabé y Saulo, ellos narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, porque saben que sin Dios ellos no hubieran sido capaces de predicar la palabra de Dios y salir de estas persecuciones. Fue Dios que había hecho estas grandes cosas con ellos. Por eso dieron testimonio, la gloria rindieron a Jesucristo, a Dios vivo. Y también les dijeron a los hermanos en Antioquía que Dios había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Es importante también que Dios abre las puertas, porque sin Dios abriendo las puertas uno no puede predicar la palabra de Dios. Así que, querido hermano y querida hermana que está en la misión para el Señor Jesucristo, oremos por puertas abiertas para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.